A todos, es un día distinto, digámoslo así, porque hoy vamos a tener sesión, pero nos retó un día el presidente de la República, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo que nos íbamos a cansar? Dijo, se van a cansar de las contramañaneras y no, aquí estamos, como todos los lunes a las 11 de la mañana en nuestra contramañanera, porque este país está cansado, pero de las mentiras de López Obrador. Así es que vamos a darle en esta mañana. Primero que nada quisiera arrancar este lunes diciéndoles que el presidente mintió menos esta semana, pero lamentablemente no es así. Otra vez, el mismo atole rancio con el que cada semana intenta manipular y distraer la opinión pública de los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país. Esta semana se voló la barda. Ha dicho una serie de mentiras, de verdades a medias que nos preocupan. Por ejemplo, dijo que la consulta fue un éxito. ¿Cómo se atreve a decir algo así cuando solo el 7% de los mexicanos salió a votar? También dijo que lo que más le preocupa a los mexicanos son los baches. Bueno, incluso su estrategia de seguridad se basará en tapar baches. Dos Bocas, dijo el presidente, cuida los estándares de protección al ambiente. Otra más de sus mentiras que le encanta repetir es que el PAN votó en contra de los programas sociales. Se lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y se lo volvemos a repetir. El PAN votó a favor, porque los programas sociales no son de la chequera de López Obrador. Los programas sociales son de los impuestos de las y los mexicanos. Por eso es que nosotros los respaldamos y por eso es que hoy los programas sociales son un derecho establecido en nuestra Constitución. Bueno, una con la que sin duda no puede uno entender cómo se atreve a decirlo, pero lo dice. Es más, hace videos. Dijo que no hay aumento en el precio de la luz, del gas y de la gasolina. Una serie de mentiras que lastima a los mexicanos, pero yo diría que la peor de todas de esta semana es que se atrevió a decir que no han aumentado las personas en situación de pobreza. Y esta mentira lastima porque no solamente han aumentado los pobres en nuestro país. A la hora de que López Obrador no reconoce esta realidad, entonces no va a hacer nada para corregirla. Una de las cosas más destacables es que reprodujo esta mentira sabiendo que era una mentira, y vamos a abrir un video para que podamos escuchar lo que dijo sobre el Tribunal Electoral. Resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó, que es degradante. Eso lo comento porque sí hay una crisis en esta institución. Fíjense nada más, es claro que el presidente sabe que ese tuit no era del actual presidente del Tribunal Electoral. Es claro que su equipo de trabajo sabía que ese tuit era un tuit falso. Es claro que el presidente de la República mintió deliberadamente para minar al Tribunal Electoral. Desde el principio de su administración, López Obrador se ha querido apoderar de las instituciones. El mejor ejemplo es la CNDH. Tuvieron que robarse 2 votos para que hoy la CNDH esté silenciada en medio de una pandemia y en medio de una crisis brutal de inseguridad. Ha pedido que renuncien los magistrados electorales y bueno, pues
a río revuelto, también está pidiendo que renuncien los consejeros del INE. Es clara la intención del presidente de la República de minar a estos organismos autónomos. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Es una institución autónoma. Entre millas, con esta falta de integridad, de principios, que, vuelvo a decir, deberían de renunciar todos. Como siempre, el presidente aprovecha la ocasión para llevar agua a su molino y seguir adueñándose de los espacios que le son incómodos. Se ha vuelto una constante de López Obrador sopilotear estos espacios. Sin duda, algo que no ha entendido el huésped de Palacio Nacional es que existe la división de poderes y que en el caso del Tribunal Electoral han decidido por mayoría cambiar a su presidente. Y así como han decidido por mayoría regresarle la credibilidad al máximo tribunal en materia electoral, hacemos un respetuoso llamado a que normalicen sus labores bajo los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad. Por cierto, han habido declaraciones de actores de la 4T queriendo inventar el agua tibia para resolver los conflictos al interior del Tribunal Electoral. En esta situación, lo que debe existir, compañeras y compañeros, es prudencia. No se quieran meter en las decisiones del Tribunal Electoral. Solo les recordamos que los magistrados electorales pertenecen a un poder independiente que tiene su propia esfera de competencia y que no validaremos aquí, en el Senado de la República, ninguna reforma que atente contra nuestras instituciones. Ya basta de que por cada manotazo que dé el presidente haya una reforma para modificar las leyes a su antojo. Otro ejemplo de cómo la 4T ha intentado transgredir la autonomía del Poder Judicial es la reforma que aprobaron los del partido oficial para alargar el mandato del presidente Saldívar. Él ha anunciado este pasado viernes que no aceptará se prolongue su encargo y que concluirá conforme a la ley y a la Constitución en diciembre de 2022. Es claro que el ministro Saldívar se tardó en distanciarse de esta reforma. Por el bien del Consejo de la Judicatura y de la Constitución, es necesario y urgente que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se determinará la estatura de este máximo tribunal. Esta aberración legislativa no solo versa sobre el encargo del presidente de la Corte, sino también la duración de los consejeros de la Judicatura Federal. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Sí, senadora, le pregunta en primera instancia a Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Kenia, buen día. Oye, ¿cuál consideras que deba ser la suerte del magistrado José Luis Vargas? Ya fue destituido, pero enfrenta varias acusaciones de enriquecimiento ilícito. ¿Debe permanecer en el cargo como magistrado o tendría que separarse para enfrentar las investigaciones que pesan en su contra? Es claro que el Tribunal Electoral, en su mayoría, ha resuelto sobre la dirigencia de este órgano colegiado. Es evidente que si tú tienes una investigación encima, si tú tienes una investigación que se está llevando a cabo, seguramente podrá haber muchas tentaciones por parte del gobierno. Y una de ellas es quererte someter. Y
y una de ellas es quererte imponer en en este lamentable juego de poder que se ha hecho desde el gobierno. Yo estoy absolutamente convencida que el magistrado tiene la presunción de inocencia, como la tienen todos los mexicanos, pero que esa investigación debe ser pronta y expedita para dar certeza a los mexicanos que el máximo tribunal electoral cuenta con la probidad necesaria de cada uno de sus integrantes. Si hay una tentación velada por parte del gobierno para someter a uno de sus integrantes, se la debemos de quitar. Debemos de obligar a que la investigación se haga rápido, dé certeza y defina si el magistrado es inocente o es culpable. Me parece que lo más preocupante de este proceso es justamente que lo quieran someter. Y si hay alguna, si hay una investigación y esta investigación resuelve la inocencia o la culpabilidad, todos los mexicanos debemos de saberlo. Están en medio hoy, en proceso, todos los juicios de impugnación de la elección de este año. El Tribunal Electoral habrá de resolver cuántos legisladores, por ejemplo, terminarán en la Cámara de Diputados. Si un magistrado o magistrada toma una definición no en función de la ley, sino en función de una amenaza gubernamental, eso va en detrimento de todo el país, de los cuerpos colegiados, como sería la Cámara de Diputados, y en su caso, del Estado de Derecho. Así es que lo que mejor le resolvería o lo que mejor le haría a este país es que el magistrado Vargas tenga claridad de su proceso, que este proceso sea rápido y que podamos, por supuesto, conocer si es inocente o es culpable. Se lo merece México y se lo merece el tribunal. Pero mientras tanto, está sometido a Palacio Nacional. Hay una duda razonable, sin duda hay una duda razonable, de que lo quieran someter desde Palacio Nacional. Gracias. La siguiente pregunta se la envía vía remota a Silvia Arellano de Grupo Milenio. Ella desea conocer su postura sobre las amenazas del cartel Jalisco Nueva Generación precisamente a Grupo Milenio. Sí, he tenido conocimiento de estas amenazas. Primero que nada, decirle a Azucena y al Grupo Milenio que cuentan con todo nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad, que no podemos permitir que la delincuencia se apodere de las voces que se han levantado a favor de la legalidad. Es muy preocupante lo que se está viviendo en esta mañana de lunes. Tiene que ver con el Estado de Derecho y tiene que ver con la estrategia fallida de López Obrador. Ha mandado una serie de reformas y aquí en el Congreso mexicano no se le ha escatimado nada. Se le ha aprobado la Guardia Nacional que pidió. En la Cámara de Diputados se le ha aprobado el presupuesto por mayoría que pidió. Y hoy claramente la estrategia de seguridad no ha funcionado. Esto de abrazos no balazos nos demuestra que es una farsa. Nos demuestra que se necesita estrategia, se necesita inteligencia, se necesita investigación, se necesitan presupuestos, se necesita hacer valer la ley en nuestro país. A mí me preocupa muchísimo que México se vaya a volver la Colombia de hace 20 o 30 años. Es terrible lo que está pasando. Nuestra solidaridad, por supuesto, a Azucena, al Grupo Milenio y a todos los medios de comunicación. No se pueden dejar amedrentar. El presidente parece ser que ha tirado los brazos, parece ser que se ha caído de brazos y eso es lo que hace que hoy nuestro país tenga un brutal nivel de violencia. Esto tiene que cambiar.
esto se tiene que corregir. El encargado de la seguridad pública en este país se fue de candidato de Morena, así de mezquino, así de lamentable. Hoy pareciera que las mujeres y los hombres de este país están bajo un régimen que no busca proteger a las mujeres y a los hombres, sino solamente busca el poder por el poder. Y ojalá y este gobierno tome decisiones más inteligentes. Esta mañana es una mañana muy lamentable para el Estado de Derecho en nuestro país. La siguiente pregunta se la envía Magali Juárez de La Razón. Ella le escribe: con el cambio del Seguro Popular al INSABI, quedaron en el limbo 20 millones de mexicanos que originalmente sí estaban afiliados y recibían servicios de salud. ¿Esto confirma el fracaso del INSABI? ¿Qué debe hacer el gobierno federal para garantizar la atención de estos millones de personas que carecen de servicios de salud? Claramente, el INSABI es un fracaso más de este gobierno. Y ese fracaso está costando la vida de las y los mexicanos. ¿Qué se tiene que hacer? Evidentemente, primero que nada, darle más presupuesto. El Seguro Popular era fuerte porque tenía una asignación presupuestal, porque tenía una coordinación con los estados y porque privilegiaba la salud por encima de la concentración de poder. El INSABI hoy es un fracaso terrible en este gobierno y se tiene que corregir. Si están obsesionados con que sea el INSABI el medio para acceder a la salud en este país, pues entonces lo primero que hay que hacer es reconocer los múltiples errores. La gente hoy no está pudiendo tener acceso al INSABI como sí lo tenía en el Seguro Popular. El derecho humano de acceso a la salud sin duda ha sido violentado en esta administración y no solamente reconocer el fracaso del INSABI, sino saber qué se va a hacer para corregir ese fracaso y lo primero, lo más importante es asignarle recursos. No tenemos registradas más preguntas, senadora. Muy bien, muchas gracias. Buen día a todas, todos. Nos vemos todo el transcurso de este día. Muchas gracias. En el tema de armamento. Lo queremos decir con toda claridad. Hoy estamos viendo la peor ola de violencia de la cual se tenga registro en nuestro país, y si pudiéramos definir a este gobierno en su estrategia para combatir la inseguridad, pues es simplemente que no está pasando nada, es decir, es la inacción y la omisión. Y en el ámbito específico del tráfico de armas también los datos así lo muestran. 900,000 armas están llegando a territorio mexicano proveniente de los Estados Unidos. ¿Y cuáles son las cifras de armas incautadas por parte de este gobierno? Nada más para dar una cifra, de 2020 a la mitad de 2021, apenas 28,000 armas han sido incautadas por parte de este gobierno. Y nada más para dar una comparación, en el año 2011, en una administración panista, tan solo en ese año, casi 45,000 armas fueron incautadas, solamente por hablar de un solo año contra un año y medio de esta administración. En esta administración panista de 2006 a 2012, casi 170,000 armas fueron incautadas. Al ritmo que va esta administración de López Obrador, no se llegaría ni a una cuarta parte de lo que se logró en una administración panista, y que hoy por hoy, insisto, en este gobierno es una muestra más de la inacción de este gobierno para combatir la inseguridad. Es decir, estar demandando empresas en Estados Unidos, lo digo con toda claridad por parte de este gobierno federal, no es más que distractores, excusas y pretextos ante la inacción de este gobierno federal para combatir la inseguridad. Y sigamos con las cifras. Esta administración lleva más de 90,000 homicidios dolosos, el triple más de la administración 2006-2012 y el doble más de la administración
2018. Esa es la muestra de una política de abrazos y no balazos, de perdonar delincuentes, de ofrecer amnistías. Y una cifra también que es muy contundente. La Guardia Nacional, que López Obrador vendió una y otra vez como la varita mágica para solucionar el tema de la inseguridad de nuestro país. Vean nada más estos datos. La Policía Federal en 2018, con 33,000 elementos, realizó 21,000 detenciones. Con 33,000 elementos en 2018, la Policía Federal realizó 21,000 detenciones. Y en 2020, la Guardia Nacional, con 100,000 elementos, solamente ha realizado 9,000 detenciones. 100,000 elementos de Guardia Nacional y solamente 9,000 detenciones en el año 2020. Vean la diferencia diametral todavía de lo que sucedía en 2018 a lo que hoy está sucediendo en 2020. Es decir, si sumamos cada cifra y cada indicador, lo que nos muestra es que este gobierno federal no le interesa perseguir a los delincuentes, no les interesa ir por los capos, y por eso estamos en la mayor ola de violencia de la cual se tenga registro en nuestro país. Y en el tema de tráfico de armas, la frontera norte de nuestro país, de México y Estados Unidos, es la segunda frontera donde más se trafican armas después de Medio Oriente. De ese tamaño es el problema de tráfico de armas en nuestro país. Estos son datos de la Organización de las Naciones Unidas, de la Oficina para las Drogas y el Delito. Nuestra frontera norte es la segunda de mayor tráfico de armas ilegal después de Medio Oriente. Y díganme ustedes, ¿qué detenciones ha habido en las aduanas? ¿Qué detenciones u operativos ha habido en nuestras fronteras por parte del gobierno mexicano? Cero. No hay absolutamente nada. Pero sí andamos metiendo demandas, generando distractores, generando excusas. Y hay un tema muy relevante. En enero de este año, el ex embajador Landó manifestó en una rueda de prensa que el gobierno estadounidense ofreció al gobierno mexicano extraditar sospechosos y también traficantes de armas condenados a nuestro país, así como también ofreció a nuestro país la donación de equipo para detectar armas ilegales en nuestro país. ¿Y cuál fue la respuesta de México? Que no era necesario. No se aceptaron estos dos ofrecimientos. Tal pareciera que lo único que tendrían que hacer estas empresas demandadas por parte del gobierno mexicano, pues es llamar de testigo al ex embajador Landó para también dejar en manifiesto la total omisión de este gobierno federal mexicano en materia de seguridad y específicamente en cooperar y luchar contra el tráfico ilegal de armas, que es precisamente el uso de las armas de fuego, lo que hoy constituye el 70% de los homicidios dolosos que ocurren en nuestro país. Y finalmente decirles esto, menciona una y otra vez Marcelo Ebrard cuando habla de esta demanda que no se trata de invadir en la política de los Estados Unidos, que no se trata de generar un problema diplomático, cuando debería de ser precisamente un exhorto y un llamado al gobierno estadounidense a fortalecer la cooperación bilateral para reducir el tráfico ilegal de armas. Pero es ese miedo que tiene este gobierno mexicano siempre, el miedo que tiene de hacer enojar al vecino del norte, para unas cosas sí, para otras cosas hasta va el presidente a hacer campaña en pleno proceso electoral estadounidense, pero para lo que debe de hacer, que es exigir una cooperación bilateral, para eso sí no se dice absolutamente nada. Y también lo tenemos que decir con claridad, estamos inmersos en el peor momento de cooperación bilateral en nuestro país con Estados Unidos en materia de seguridad. Cuando sueltan a Ovidio Guzmán, el pésimo manejo del tema del general Cienfuegos. El año pasado Morena aprobó una reforma para prácticamente dejar inoperantes a los agentes internacionales en materia de seguridad y de investigación. Hoy estamos en el peor momento de cooperación bilateral en seguridad y viene una vez más a hacer show, a hacer pretextos, excusas
y justificaciones para evadir la responsabilidad de este gobierno en materia de seguridad. Hacemos un exhorto y también a eso venimos el día de hoy, porque el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta comisión permanente estará ingresando un punto de acuerdo y un exhorto para que la Fiscalía General de la República genere las investigaciones pertinentes a las aduanas y autoridades fronterizas, así como también Guardia Nacional, que tiene facultades de investigación e inteligencia, un exhorto para la investigación en aduanas principalmente, respecto a probables hechos de colusión entre las aduanas y autoridades fronterizas con organizaciones criminales que tienen inmerso este país en la principal ola de violencia y principal centro de tráfico de armas después de Medio Oriente y que se ve traducido en la ola de violencia exponencial en nuestro país. Ese es el objetivo del mensaje en esta tarde. Agradezco mucho su atención y estamos a la orden. Muchas gracias. Sí, diputado. Le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Muy buenos días, diputado. Preguntarle por lo que tú expones. Antes sabíamos de Rápido y Furioso, de esos operativos a través de los que pasaban armas y se quedaban aquí. ¿Hoy el gobierno federal se está haciendo de la vista gorda o también hay un tipo de operativo para meter ese tipo de armas? Y si no es necesario que ustedes entonces llamen a comparecer al titular de aduanas o al titular de Marina o al de Sedena, porque se supone que ahora están militarizadas estas instituciones. Entonces, el Ejército y la Marina estarán involucradas también en el asunto del tráfico de armas. Y si tendrían un estimado del costo de lo que cuesta la compra y venta de esas armas en nuestro país. Gracias. Sin duda de lo que este grupo parlamentario está trabajando ya y que también serán de los principales puntos de la agenda rumbo a la 65 legislatura, es exigir comparecencia de diferentes autoridades en materia de seguridad pública, tanto en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como también las Fuerzas Armadas, tanto las involucradas en las fronteras, como en todos los sectores que está implicando el ámbito de la seguridad en nuestro país. Para que se den una idea del grave problema que estamos sufriendo, Rápido y Furioso fueron 2,000 armas las que de manera vigilada se dio, 2,000 fusiles que se pasaron de Estados Unidos a México de manera vigilada, que a final de cuentas fue una operación de una agencia estadounidense que finalmente fue un fracaso. 2,000 armas. Estamos hablando de que el problema en nuestro país es de 900,000 armas que se trafican anualmente. Hoy el gobierno federal es totalmente omiso. Si alguien aquí tiene registro documentado de alguna sola autoridad aduanera o portuaria que haya sido detenida por motivos de tráfico de armas, pues ahí estamos, que nos la enseñen. Hoy no hay un interés de persecución en este ámbito y es lo que vamos a estar dando seguimiento muy puntual en este momento y también una vez arrancada la 65 legislatura, que también se vendrá la glosa del informe y del Ejecutivo, donde se tendrá que llamar a cuentas también a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también a todo el Gabinete de Seguridad. ¿Tienes algún estimado de cuánto es lo que se comercializa en armas? Bueno, las cifras en general de lo que cuesta la violencia generada, sobre todo homicidios dolosos, hechos violentos por arma de fuego, también por datos del Ejecutivo se calcula que es 1.5% del PIB. Es más o menos la afectación económica que está recibiendo nuestro país por homicidios, por hechos violentos y principalmente portación de arma de fuego. Y entonces ustedes no esperan nada de la demanda contra las armadoras o productoras de armas en Estados Unidos. Lo que tenemos que buscar y esperar, todo lo que sirva y sume para evitar el tráfico de armas en nuestro país es necesario y urgente. ¿Cuál creemos que es la vía idónea para hacerlo? Es la cooperación bilateral y claro que tiene que haber un ajuste en la política fronteriza entre Estados Unidos y México. La cantidad exponencial que se dio en el tráfico de armas fue a raíz del 2005 en una reforma en Estados Unidos que precisamente liberalizó la venta de las armas. Desde el momento que se dio, diferentes administraciones han ido ajustando la cooperación bilateral. Hoy creemos que ese debe de ser la vía. Hoy realmente es lamentable prácticamente el miedo con el que el canciller Ebrard o el propio presidente hablan de que no nos estamos metiendo en la política de los Estados Unidos, no, esto es, vamos contra las empresas. O sea, perdónenme, pero claro que el canciller Ebrard tendría que exigir al gobierno estadounidense, a las contrapartes, mesas de trabajo específicas para combatir este tema. Claro que se debería de hacer de esa manera. ¿Qué creemos? Que este tipo de instrumentos, esta famosa demanda, no es más que distractores, excusas y pretextos para seguir evadiendo la responsabilidad de este gobierno. Este gobierno nunca asume la responsabilidad de nada, y mucho menos de la seguridad. Ya están los indicadores, en cantidad de armas que se trafican,
cantidad de homicidios dolosos, cantidad de detenciones a nivel federal. Esos son los indicadores. Prefieren estar echando culpas o generando distractores en lugar de estar accionando lo que por ley deben de hacer. No tenemos más preguntas registradas, señor diputado. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. A usted muchísimas gracias. Buenas tardes. La senadora Kenia López Rabadán. Adelante, diputado, los escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Queremos referirnos al juicio de procedencia que la Cámara de Diputados votó por mayoría con el voto nuestro en contra, en el caso del señor gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y ahora que probablemente tendremos periodo extraordinario esta semana con temas de la sección instructora, queremos manifestar nuestra preocupación y anunciar un punto de acuerdo. Diagnóstico. La Cámara de Diputados informó al Congreso local de Tamaulipas y de conformidad con el artículo constitucional de una reforma propuesta por el presidente Miguel de la Madrid en el año 82 y aprobada en el 83, es el Congreso local el que determina finalmente qué es lo que procede. Y el Congreso local de Tamaulipas desecha esta acusación de la Fiscalía General de la República, que por cierto eran 3 presuntos delitos y finalmente quedó en 1. Sin embargo, estamos en un limbo jurídico porque de manera inapropiada el juez Iván Aarón Seferín Hernández, juez octavo distrito de Reynosa, faltando a la ley, dictó una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, situación que después la Suprema Corte de Justicia corrigió. Y en este momento tenemos 2 acciones de inconstitucionalidad que de manera respetuosa el Congreso de Tamaulipas ha turnado a la Suprema Corte de Justicia y no se han resuelto, para clarificar cuál es la situación jurídica del caso. Y hay otro que el propio gobernador a título individual también sometió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El punto de acuerdo, para clarificar y dar certeza legal, es el siguiente: que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en ejercicio de sus atribuciones y como máximo intérprete de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, resuelva a la brevedad las controversias constitucionales que han sido interpuestas respecto a la interpretación del artículo 111 y los efectos de la declaración de procedencia contra gobernadores y entidades federativas, a fin de propiciar el respeto y la debida observancia del Pacto Federal. Aquí nosotros queremos subrayar 3 principios. El primero es el federalismo y el respeto a la soberanía local, donde no hay duda alguna que la Carta Magna subraya que la palabra final la tiene el Congreso local. Segundo, queremos que se aclare por la Corte cuál es la situación jurídica de certeza del caso. Y tercero, subrayamos que conforme a derecho seguimos en la presunción de inocencia. Esto lo queremos clarificar porque probablemente lleguen 2 casos de juicio de procedencia a la Cámara de Diputados y habrá que ver cada caso por su propia circunstancia, sus hechos y sus derechos. Y no queremos que de manera ocurrente, mediocre, improvisada y demagógica algún actor político quiera mezclar estas condiciones. La senadora Kenia López Rabadán también hará uso de la palabra.
Muchas gracias, coordinador. Solamente acompañar cada una de tus argumentaciones. A ver, esto es muy claro. Necesitamos que la Suprema Corte de Justicia diga exactamente qué está pasando en Tamaulipas. Y no solo para Tamaulipas, nos referimos para todo el país. Es claro que se establece que quien definitivamente resuelve sobre el tema del fuero, a propósito de un gobernador, es el Congreso local. Hemos visto cómo hay una serie de triquiñuelas y hay una serie de, pues, argucias que hoy están tratando, por cierto, incluso, ya ha sido mencionado aquí, incluso por un juez que además pareciera que es muy oficioso. Qué lamentable que veamos por parte de algunos jueces, pues más bien un tema político que un tema jurídico y un tema legal. Lo que hoy nosotros venimos a decir respetuosamente es que la Corte se pronuncie. Necesitamos saber todas las entidades federativas quién tiene la última palabra, porque con esa cantaleta, pues seguramente muchos gobernadores estarán preocupados y ocupados y se pueden ubicar en el supuesto de que su Congreso local no sea el que defina. Es evidente que este gobierno ha decidido ocupar las instituciones para amedrentar, para amenazar y para querer tener el zapato en el cuello de muchísima gente. Hoy venimos respetuosamente a decirle a la Corte, queremos saber cuál es la posición de ese máximo órgano sobre lo que está pasando en Tamaulipas. No solamente es por Tamaulipas, es por las 32 entidades federativas de este país. Si la Constitución es clara, si se apega a lo que se establece en el procedimiento, pues claramente tendríamos que entender que el Congreso de Tamaulipas ha tenido la última palabra. Pero hoy está sub judice, está bajo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia y venimos respetuosamente como grupo parlamentario a decirle a la Corte que urge esta definición. Muchas gracias. Nos permiten, podríamos pasar a las preguntas. Les pregunta en primera instancia Félix Muñiz. ¿Qué tal, senadores y diputados? ¿Esta resolución de la Corte que ustedes piden tendrá que ser antes de que se instale la nueva Cámara de Diputados? ¿O podría ser después? Esa sería una. Y la otra sería, en caso de que la Corte fallara en favor del desafuero, por decirlo así, ¿desaparecerían poderes en el Estado? Bueno, primero, evidentemente el tema de la Corte es que no tiene plazos perentorios y lo hemos visto con pues las acciones de inconstitucionalidad, las controversias, todos los procesos que se siguen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, sabiendo que no tiene plazos de vencimiento y sabiendo que puede ser que se quede ad perpetuum o que se resuelva pronto, hoy acudimos a este espacio para pedirle a la Corte que se pronuncie, porque es claro que lo que está pasando en una entidad federativa puede repercutir en otras entidades federativas. Y me refiero a solamente en la amenaza. Fíjense nada más, no, ni siquiera es un tema juzgado, ¿no? Solamente en la probabilidad de que algún otro gobernador se ubique en ese supuesto, pues es muy lamentable en términos, por supuesto, de entrada, en términos de el federalismo. Es sabiendo que no hay plazos perentorios, lo que nosotros proponemos o lo que nosotros solicitamos hoy respetuosamente es que se resuelva en el menor tiempo posible para dar certeza a quienes, por supuesto, al Estado, a todos los estados de la República, al Congreso mismo, al Congreso local, a todos los congresos de la República y evidentemente para que podamos así resolver y entender que el legislador tuvo una intencionalidad y esa, me parece desde mi personal punto de vista, y esa era respetar el federalismo, respetar a los congresos locales y en su caso, bueno, pues esperamos qué es lo que la Suprema Corte define. Sobre la segunda parte de la pregunta, la figura de desaparición de poderes no va en automático, son dos procedimientos diferentes. En su caso, y hablo en abstracto, tendría que procesarse en el Senado de la República. Nuestra petición comedida
es para dar certeza a todos los actores y además por respeto a la soberanía local, por respeto a los tamaulipecos, a la investidura del gobernador y al Congreso local de Tamaulipas. Les pregunta ahora Maru Rojas de Grupo Fórmula. ¿Cómo llegan a la plenaria de hoy, a la sesión de la permanente de hoy, cuando insisten en ir en paquete con un tema que tiene mucho que ver con lo que están hablando, de solamente anunciar que se pudiera revisar el asunto de un fiscal de Morelos con amparo total? Podríamos estar llevando a la posibilidad de desaforar a todos los fiscales del país. ¿Es así? Y el PAN en este sentido, ¿cómo va? La manera en que se quiere procesar es tramposa y va contra derecho. Y es una simulación de circo, morena y teatro. Perdón la frase. Nosotros estamos a favor del juicio de procedencia contra los 2 diputados y en su momento, si se autoriza, estaremos en contra del caso de Morelos. Cualquier alumno de primer curso introductorio de Derecho sabe que el 111, fracción quinta de la Carta Magna protege a los órganos autónomos y les da el fuero federal. Ahora, voces de despotismo no ilustrado quieren meter el caso del procurador de Morelos, pero nosotros vamos a votar a favor del periodo extraordinario y ya no queremos entrar en estos juegos de espejos y de simulación para poder proteger a cualquier persona, y ese será el sentido de nuestro voto. ¿Van en contra? No, nosotros vamos a favor de que se vayan a San Lázaro. En su momento, en San Lázaro, el caso de Morelos es de novato. Vamos a que leer el artículo 111, fracción quinta, y es claro que el fiscal de Morelos tiene fuero federal, y además no queremos que esto sea el inicio de otra ocurrencia para ir contra cualquier órgano autónomo de entidades federativas. Gracias. Gerardo Segura de Azteca Noticias les envía 3 preguntas vía remota. La primera de ellas dice así: ¿en qué situación queda el Senado y la Cámara de Diputados tras la decisión de Arturo Saldívar de rechazar la ampliación de 2 años de su mandato, ya que el Congreso avaló esta reforma criticada por muchos como ilegal? La segunda pregunta: ¿consideran que Arturo Saldívar tomó en cuenta lo sucedido en el Tribunal Electoral donde destituyeron a su presidente, o qué lectura le dan a la decisión de Saldívar? Y su última pregunta: ¿qué acciones tomar ante los delincuentes ante las amenazas a periodistas? ¿O nos debemos conformar con el hecho de que se diga que se van a investigar las amenazas? ¿Alguien quiere entrar? Voy a tratar de dividir, querido Gerardo, en 2 tus preguntas. Primero, es evidente que la respuesta del presidente de la Corte llegó tarde. Es evidente que había una inercia que se quería ocupar para hacer valer la aberración jurídica que se hizo desde el Poder Legislativo. Nosotros lo dijimos, no se puede ampliar el plazo ni del presidente de la Corte ni de los integrantes del Consejo solamente modificando una ley secundaria. No se puede, va en contra de la Constitución. Sin embargo, entre la necedad, la ignorancia y la subordinación que tienen los legisladores de Morena a las instrucciones de López Obrador, pues esa aberración jurídica se llevó a cabo. Fíjense nada más, es lamentable, es una vergüenza que primero lo hagan en una lógica ilegal, después lo quieran hacer parecer o lo quieran hacer transitable con el tiempo, y hoy pues el tiempo les ha dicho
que no. ¿Cuál es digamos, el razonamiento de esta? ¿Cuál es el razonamiento de este ejercicio? Pues primero que los legisladores de Morena deben entender que estar de rodillas a López Obrador es una vergüenza y es darle la espalda a la gente. Segundo, que los poderes se reconozcan como poderes. Somos contrapesos. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se crearon para ser contrapesos uno del otro, no para ser subordinado uno del otro. Qué bueno que ya se entró en razón para hacer valer la Constitución, pero ahora evidentemente queremos que se resuelva, que la Corte resuelva las impugnaciones que se tienen, porque no solamente estamos hablando del presidente de la Corte, estamos hablando también de los integrantes del Consejo de la Judicatura. No se puede quedar esto en un yo me voy cuando me tengo que ir, no, se tiene que resolver y además se tendría, en su caso, que modificar ese transitorio que es una ignominia para el Poder Legislativo. Es una vergüenza. Se demostró claramente la subordinación de los legisladores de Morena y con todo respeto, pues ojalá y no se quede esa mancha tan lamentable de esta legislatura. Por cierto, una legislatura de la paridad que podría pasar a la historia con mejores cosas y no con esa vergüenza jurídica. Sí, perdón, en el mismo sentido, únicamente compartir que la senadora Xóchitl, acompañada por quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la acompañaremos en una iniciativa para derogar precisamente el transitorio 13º de la reforma a la ley del Poder Judicial, para evitar cualquier tentación que pueda existir de querer más adelante prolongar el mandato del ministro presidente o de quienes se encuentren, ¿no? Y coincidir con que la respuesta vino muy tarde. Me parece que el ministro presidente pudo haberse pronunciado en un primer momento y no esperar todo este tiempo para finalmente fijar su postura. Gracias. Y finalmente, en el tema de la periodista Azucena Uresti, manifestar toda nuestra solidaridad con ella y al mismo tiempo exigir al gobierno las medidas necesarias de protección para su persona, pero también para todas y todos los periodistas de este país, que como lo hemos visto también y lo hemos denunciado en varias ocasiones, también el periodismo ha sufrido la ola de violencia más grande de la cual tenga registro este país. Estaríamos exigiendo las medidas necesarias de protección para ella y para todas y todos los periodistas de este país. Nadie tiene que ver amenazada su integridad física ni su vida por ejercer la libertad de expresión en este país. Exigimos las medidas de protección necesarias y nuestra solidaridad con ella y con todas y todos los periodistas de este país. No tenemos más preguntas registradas, legisladores. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Buenas tardes.